Hola queridos amigos y amigas del canal, deseo que estén bien. Luego de un tiempo fuera de la realización de contenidos tanto por trabajo y falta de creatividad para la realización de nuevos contenidos, hoy vuelvo nuevamente para realizar este nuevo vídeo. En esta ocasión, hablaré un poco de mi situación actual y las razones por las que he estado en un periodo sabático en YouTube, a pesar que técnicamente seguía aquí, en esta oportunidad como un espectador más. Antes de llegar a este punto, deseo explicar un poco de mi actividad laboral y las razones que llevaron a finalizar de esta. Recomiendo que usen este vídeo como un podcast, cuando no será mucho lo que presente en pantalla para esta ocasión. Como varios sabrán, desde agosto de 2020 he estado trabajando como analista y negociador financiero, al interior del área administrativa de uno de los principales bancos de Colombia, en una labor que sería similar a un call center, donde debía brindar asesoría a usuarios y ofrecer paquetes financieros para normalizar sus créditos ante dificultades económicas de índole personales o por el contexto que hemos vivido desde 2020. Es ahí, donde mi labor, la cual, desde agosto de 2020 hasta octubre de 2021, me dediqué a brindar entre otros, cobros a clientes y proveer alternativas o financiamiento económico, además de normalización de cartera. A partir de octubre de 2021 hasta agosto de 2022, me ascendieron a negociador financiero que comenté previamente. A diferencia de esta labor, aquí solo era brindar procedimientos de normalización financiera, pero donde tenías que tener un mayor desempeño y dedicación, donde temas como descansos, almuerzos o el buen trabajo, se dejan de lado para únicamente volverse un ente que debe ofrecer como autómata de dichas actividades y evitar a toda costa de errores, a consecuencia de distintas situaciones que comentaré en breve. Donde quiera que se trate, finalmente las circunstancias del trabajo conllevan a que termines realizando una labor de alta demanda de estrés, desgaste físico y mental, donde estás sometido a la alianza de tratar público entre agradecido, mal agradecido y los peores, los que ignoran la importancia o manejo de un crédito y las responsabilidades que se debe tener en cuenta. Además, el tratar con compañeros en algunos casos que te miran con menosprecio o celos, cuando se competía en quienes quedaban en mejor posición en recaudo y en cumplimiento grupal de metas para comisionar, hacían que finalmente se volviera más que un grupo de trabajo, en uno donde tenía los ojos entre todos para ver quién cumplía o presionar a quienes no lo hicieran. A pesar de esto, no se debe resaltar negativamente este aspecto, cuando muchas de estas personas, jóvenes con igual situación como la mía, donde buscan crecer profesionalmente y algunos, con buena experiencia académica, en muchos casos vivían este trabajo con compromiso que es la idea de dar cumplimiento a una actividad laboral. Otro punto de presión, se vivía con los monitoreo o reporte de calificaciones para revisar llamadas a usuarios, donde errores como la pronunciación, ortografía y redacción, trato con el cliente o saber cómo explicar la alternativa por medio de un guión textual, hacía que si cometías el mínimo error, también fuese reportado negativamente, sin importar el trabajo y desempeño positivo. Y la última situación, se vivía con el personal de líderes, donde tenía de referencia a dos chicas con años de experiencia en ese trabajo y algunas otras compañeras que realizaban un proceso de revisión de documentos del trámite que, por ejemplo, generaba posterior a la aceptación del usuario de dicha normalización crediticia. La función de estas personas, era verificar el correcto ofrecimiento del mismo y admitir los casos remitidos, para ser posteriormente enviados a las oficinas centrales del banco, para dar cumplimiento de lo pactado en la comunicación. Por consiguiente, este trabajo directamente tenía previsto un aumento de requerimientos u objetivos, donde el primer fallo, conlleva a la devolución de lo realizado para ser corregido, nuevamente dar contacto al cliente para informar cómo sigue su proceso y lo más incómodo, recibir reportes de resultados tanto de las líderes de dicha labor, hasta de los monitoreo que se reciben, dando pie a que se cayeran todas las miradas en el negociador, para bien o mal. Es ahí, donde mi labor que duró un poco más de 10 meses, finalmente se terminó deteriorando del proceso, por medio de factores que desde hace un tiempo para acá se venía dando al interior de dicha operación. La primera era el trato de una de las principales líderes del proceso, donde se establecía unos órdenes para quienes tenía mejor trato y favoritismo si se ve de esa manera con unos, mientras un trato más de choque y oposición, contra quienes no tuviese una función alineada o a favor de lo que buscaba.
Entonces, las personas que tuviesen choques con ella, oposición a su labor o diese un punto de vista para dar una mejoría al proceso, finalmente se veían como un desafío en su contra y conllevaba a que se diera un lento proceso de desgaste para dar pie a la salida de quien no le agradase, en orden de sacar de dicho elemento opuesto a su parecer, algo que tristemente, caí desde mayo. Inicialmente, se dio al considerar entre ella y el personal de monitoreo, donde brindaba mal del proceso, siendo puntos donde se buscaba corregir para dar mejoría al mismo. Sin embargo, un tiempo para acá, se inició la situación en la que se tenía mala experiencia o calificación debido a que no se tenía dicción o buena pronunciación, por más que se hacía uso de distintas técnicas de expresión o hablar más lento, pero que siempre se buscaba el error para caer encima de mi persona. Un ejemplo, sería pronunciar palabras con una R al final o intermedio, donde daban a entender que no las sabía profundizar como por favor en vez de por favor, po consiguiente en vez de por consiguiente o próximo en vez de próximo. Para alguien que es profesional de una carrera humanista y donde la expresión oral y escrita, es importante para la realización de su labor como ciencia política de la que soy graduado, esto hizo un bajón anímico y emocional, donde en todas las situaciones y conductas, siempre se llegaba a la misma situación sin solución. A pesar de que se trataba de buscar soluciones, ya sea hablando más lento y despacio o pronunciar más fuerte de dichas palabras, pero siempre con la mala calificación. Técnicamente, la situación a la que llegó a mi caída en desgracia, se debió desde febrero, donde la relación con la líder que tenía se hizo tensa cuando al buscar dar ejemplo o sacar su propia opinión negativa, siempre tenía una palabra por decir que finalmente, más que aportar generaba malestar o desmoralizaba de algunos quienes, veían esto como un abuso verbal. En mi caso, se dio en un episodio en febrero, donde al no cumplir con el recaudo mensual y considerar que no estaba dando la talla para generar los cumplimientos del grupo, dio pie a malos comentarios que dieron a notar de su carácter, a pesar que inicialmente no se evidenciaba al mostrar una postura algo cerrada y de poder, frente a la otra líder quien tenía un rol más de escucha y conciliación, sin necesidad de confrontar o menospreciar de su propio equipo. El momento de la hecatombe total, se daría en mayo, donde al no querer participar de una actividad grupal que era unas actividades de integración, donde no me sentía cómodo en realizarlas, se dio el inicio del fin cuando la líder que tenía una actitud más fuerte, se tomó a pecho de esta situación y consideró que era un ataque personal contra ella, por más que se aclarara que simplemente no había motivos para participar y mejor seguir en mi puesto trabajando. Antes de pasar a la parte final, deseo tocar otro punto, estableciendo el desgaste o pesadez del mismo trabajo. El hecho que en esa labor, a pesar que fuesen de 8 horas y un día de 10 horas, además de los sábados de 6 horas, finalmente también influyó en la situación de desgaste el tener momentos donde por la rigurosidad del proceso mismo o negociaciones que se extendían por más de la hora, llegaba a momentos como una vez el 24 de diciembre de 2021, donde me tocó quedarme 9 horas y siendo el último en salir de toda la operación, cuando le tocó seguir una llamada pesada con una señora que no entendía del proceso y con quien, finalmente no pude terminar del mismo porque se cayó la llamada en la parte final, además de no saber usar una plataforma que apenas esa misma semana me habían entregado para generar los documentos para dar pie al procedimiento. Finalmente, tuvieron que cortar la luz y pedir los vigilantes de la oficina que saliera, cuando no podía seguir, a pesar de que no había terminado y continuar el lunes siguiente, para dar conclusión al trabajo pendiente. En ese aspecto, refleja la sensación de pesadez y concentración de malestares, en las que se vio, por ejemplo, más de 20 renuncias desde que llegué en octubre de 2021 hasta agosto de 2022. Volviendo a la situación personal que tuve que afrontar, como en junio tuve la pérdida de la voz por una infección y el desgaste en la garganta, luego de esforzarme hablando para hacerme entender y por el ruido tan fuerte que había en dicha oficina, causando en el proceso malestares de salud y desgaste físico y psicológico, donde no se veía soluciones, por más esfuerzo que se diera. Será aquí, donde los choques con la líder que tenía, se hicieron más notorios, cuando solicité el cambio de puesto en otra posición donde me diera más posibilidades de poder expresarme mejor y evitar desgastar la garganta, pero que no se lo tomó de buen agrado, cuando quería mantener la vista de todos quienes estuviera a su mando, al pedir el cambio en una posición que no me tenía a la vista. Asimismo, se dio que, al no desear agilizar del proceso de cambio, durante medio mes de junio sin realizar el proceso, siendo hasta julio donde cumplió de dicho proceso, luego de exigir de mi parte del cambio a los ejecutivos de operación quienes, tenían un rol por encima de ella.
Sin embargo, los roces con dicha mujer se hicieron más largas y normales, tanto por la voz, hablar y explicar del proceso de alternativa cuando no le interesaba que aplicara mi experiencia profesional para dar un asesoramiento más favorable al cliente y solo generar en cambio, mayores ingresos y resultados, además de considerar que nunca tomaba ninguna oportunidad de cambiar al situarse en que era alguien cerrado y raro en mi personalidad. Es ahí, donde se inició el momento más difícil durante mi tiempo trabajando en dicha entidad financiera, cuando en un momento de julio me llamó junto a dos compañeros de cómo estábamos trabajando sin ninguna actitud y ganas, además de demostrar que nos servíamos, dando pie a exigir que, si no deseaba tener intenciones de trabajar en dicho proyecto, me podía ir a generar cobro en mi anterior cargo, menospreciando totalmente de mi experiencia, perfil y habilidades interpersonales. Al considerar esa posición, me dio una molestia, pero generó a su vez, en que diera como resultado la renuncia en ese mes de una chica de dicho proceso por falta de oportunidades, menosprecio y ataques personales. Una de las líderes del proceso que era más asertiva, decidieran sacarla al no estar de acuerdo con la manera de trabajar de la líder poco tolerante y las demás chicas que ejercían en ese proceso, dando pie a que tuviese un punto focal en donde si no se daban los resultados, se tenía pie a que eras alguien poco apto para estar en el puesto. Con ello, uno de los compañeros de la reunión previa renunció por procesos disciplinarios por mala calidad en sus procesos y gestiones, donde se atacaba constantemente de su trabajo, además que conmigo se tenía igual posición en siempre ver nulo apoyo para poder llegar a más clientes y ofrecer procesos, al parcializar o favorecer a unos cuantos sin dar lugar a que todos lograsen como en mi caso, ser el único que en julio no cumplía en comisión. Finalmente, en el mes de agosto, se empezó a dar mejoras sin recibir ningún cliente para ayudar a recaudar y normalizar, siendo por mérito propio el poder cumplir los resultados pedidos. Sin embargo, se hicieron constantes los ataques personales, tanto por errores mínimos que se daban durante la comunicación o descuidos, viéndose como ineptitud de mi parte, además de considerar la líder en los últimos días de trabajo como los constantes reportes negativos por malas llamadas por no pronunciar bien, eran por mi negatividad, toxicidad y ser una persona mentalmente rara, a quien le va mal en todas las cosas que realice, por mi actitud personal. Ante esto y considerar la líder que simplemente era por mi culpa de todo lo que se daba negativamente por parte de mi gestión y labor profesional, causando que decidiese expresar su malestar personal en mi contra, demostrando cómo no era de su agrado y considerando que la odiaba, solo porque no aceptaba sus opiniones, sin verse en cómo hablaba en primer lugar, donde finalmente se expresaba para herir de quienes no le caían bien. Entonces, estas palabras que las comentó el lunes 29 de agosto, dieron pie a ser el punto y final de todo, donde por más que se cumplió la meta del mes y considerar varias veces si renunciar o no, decidí finalmente el 31 de agosto, dar el paso y no continuar en dicha actividad. Al finalizar mi contrato que era uno indefinido y donde se podía ganar entre 1.200.000 a 1.700.000 pesos colombianos al mes, se dio por concluido de 2 años de trabajo y del cual, se dieron de grandes expectativas y experiencias, pero que se rompieron con la situación vivida y pesadez laboral, donde la falta de sueño, desgaste emocional y personal, además de no sentir un real crecimiento al ser un proceso cíclico, donde finalmente se evidenció cómo no se iba a llegar a ningún lugar y era hora de demostrar del valor que puedo generar. Asimismo, el perder tiempo en un lugar donde se mostraba el poco interés en que se pudiera trabajar armónicamente y generar asertividad emocional, para dar cumplimiento de la labor, hicieron que no valiera la pena real en cumplir de esta actividad. En este punto, desde el 31 de agosto que terminé mi trabajo hasta hoy, me he dedicado a descansar, relajarme y desahogarme de tanto tiempo perdido en el sueño, ánimos y relaciones con la familia o seres queridos, dando pie a que se sienta una diferencia a como estaba hace unas semanas. Es ahí, donde habrán visto mis publicaciones sobre Better Call Saul, siendo esta serie la que me dio un punto de vista sobre el tema y cómo había que valorarse, en pro de evitar el futuro gris que se reseña en la serie, donde se establecía la decadencia moral y de vida ejercida por sus protagonistas. Será aquí, donde estos sucesos me dieron pie a que dejase de hacer vídeos al no contar con el tiempo y ánimos, además de no tener la creatividad para poder cumplir con buenos relatos para generar del vídeo para todos ustedes. Finalmente, siento que fue la mejor decisión cuando salgo de un contexto donde no había un interés real en que creciera profesional y emocionalmente, además de que se da la chance que pueda buscar opciones para poder ejercer o realizar labores en el área que disfruto y me apasiona.
En este aspecto, es ahí donde deseo explorar, además de este canal, nuevas opciones para compartir ideas, ya sea en formato podcast o YouTube, siempre que haya la chance y las posibilidades de poder ganar nuevamente ingresos de esto, en pro de desarrollar un mayor desempeño y aprendizaje, pero donde se pueda lograr ganar por el tiempo invertido que se ofrezca, es lo que muchos buscan a la hora de realizar contenido. A grandes rasgos, esta es un poco de mi historia personal en relación al trabajo y porque mi tiempo alejado en la plataforma, la cual para bien o mal, me ha dado grandes oportunidades y hecho conocer en este medio. Antes de concluir, voy a probar por medio de una variedad de vídeos en formato short o cortos de sus preguntas, para dar pie a responder sus inquietudes. Si tienen alguno que deseen que haga, pueden dármelo para realizarlo y hacer sus sugerencias en cortos. Sin olvidar de los análisis de Choujin X que próximamente retomaré, aprovechando que el manga no ha avanzado mucho desde entonces, estando ahora en el capítulo 27. Sea de paso, con el interés de crear algún canal más alineado a opiniones sociales y culturales, en relación a profundizar de la sociedad contemporánea con aspectos que nos gustan en relación a este tipo de historias. Para este nuevo proyecto, estaré informando a futuro de ustedes, en caso que inicie de los nuevos vídeos. Les agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. Saludos cordiales y muchas gracias.